Hola amigos del gato en el tablero, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablaros de San Francisco, de Reiner Knizia, un juego a partir de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de una duración de unos 45 minutos. Editado por Rebel Studio y distribuido en España por Asmodee. Voy a explicaros cómo se juega. Para empezar la partida recibiremos un tablero personal, que está dividido por distritos. Pues tenemos arriba el de costa, aquí el de edificios de oficinas, el de residencial y aquí tenemos el de jardines. Por último, podemos ver que aquí debajo comienza una línea de tranvía y que llega desde aquí hasta aquí. Con esta línea de tranvía vamos a ir conectando los diferentes distritos para poder conseguir estos pequeños tranvías y que los ciudadanos de esta ciudad se puedan desplazar. Vamos a tener también la zona de proyectos, donde podremos ir eligiendo los proyectos que más nos gusten. Lo primero que tenemos que hacer es coger estas fichas, que son las de cimiento, y según el número de jugadores, colocar los siguientes cimientos. Aquí para 2 jugadores, aquí para 3 y aquí para 4. Entonces pondremos 2, 2, 2 y 2, por ejemplo, para una partida a 3 jugadores. El resto de cimientos pues los guardamos. Dejamos, como os he dicho, una reserva de diferentes tranvías cerquita, un mazo con las cartas de los proyectos, que hay un montón, hay muchísimas, vemos que hay de todos los distritos. Las dejamos aquí bien barajeadas. Y tenemos que rellenar el tablero de puntuación. Tenemos colocado en cada zona de distrito un marcador con puntos de victoria para el primero que consiga rellenar uno de los distritos. El primero que rellene las 5 cartas del distrito se llevará ese marcador. Según el número de jugadores, también vamos a colocar estos beneficios, que se obtendrán al final de la partida, dependiendo de quién tenga la mayoría en cada distrito. Como vemos en partidas a 2 jugadores, solo tendremos un bonus de 2 puntos. En partidas a 3 jugadores tendremos de 2 y de 1. Y en partidas a 4 jugadores ya entra en juego el -1. Las fichas de puntuación que no vamos a utilizar las guardamos. Vamos a dejar también cerca una pila con estas cartas de contrato. Y tendremos a mano algunos edificios. ¿Veis qué chulos son? Si no sabéis montar estos edificios es muy sencillo. Voy a desmontar uno y os enseño cómo se montan. El edificio viene así. Tú solo tienes que enrollarlo, el lado grande, luego el lado pequeño encima. ¿Veis que lo va recubriendo? Y por último, pues meto el jardín. Y ya lo tendríamos hecho. Bueno, pues me dejo unos poquitos aquí a mano. Hay más en la caja, que luego iremos poniendo por nuestro tablero. Aparte de eso, también vemos que en el tablero de puntuación aquí tenemos otro tipo de recursos. Tenemos para ganar 2 trabajadores, tenemos para ganar cartas de comodín que nos dan trabajadores, cartas de comodín que nos dan estaciones de tranvía, bonus, eliminas 2 contratos y fichas de vía. Ahora os explico de qué va cada una y cómo se cogen. En mi turno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo hacer una de 2 cosas. Una es presentar un proyecto. ¿Qué quiere decir presentar un proyecto? Es robar la primera carta que hay aquí, la miro y la coloco en la zona que yo quiera. Por ejemplo, aquí. Vale. Ya está mi turno. ¿Veis qué sencillo? Ahora sería el turno del siguiente jugador. Cogería una carta para presentar un proyecto y le ha tocado cimiento. El cimiento lo que tenemos que hacer es que cogemos la primera casilla disponible de cartas de cimiento y ponemos una de ellas encima de la carta y lo colocamos en una de las columnas. Vale, ya está el turno. Ahora volvería a ser el mío. Y ahora sí que puedo hacer otra cosa que no es presentar un proyecto. Si quiero, puedo finalizar un proyecto. Quiero decir, a mí me ha gustado este proyecto, lo quiero colocar. Entonces lo cojo y lo voy a colocar en mi tablero. ¿De qué color es? Naranja, ¿no? Pues lo tengo que colocar en la zona naranja. Lo coloco lo más a la izquierda que puedo, porque el juego hay que ir poniendo las cartas de izquierda a derecha. No puedo ponerlo donde quiera. Entonces lo coloco aquí
Y la carta de cimiento me está diciendo, ojo, si quieres construir un edificio, necesito tener alrededor 7 trabajadores. Vale. Cuando yo consiga tener alrededor de esta carta 7 trabajadores, podré quitar el cimiento y poner un rascacielos. Cuando finalizo un proyecto, también me llevo un contrato. Y lo dejo en mi zona de juego. ¿Para qué valen los contratos? Los contratos son muy importantes a la hora de finalizar proyectos. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en los contratos que tengo y tengo que robar una columna con menos cartas que contratos tengo. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Si tengo un contrato, ahora mismo no puedo robar de ningún sitio. Va avanzando la partida. Todavía no podría robar. Esto lo dejaría aquí. Ahora, en este momento sí puedo, porque tengo menos contratos que cartas. Entonces tendría que robar esta columna. Como os he dicho, puedo robar la columna y utilizar las cartas o no utilizarlas. Las puedo descartar. Sí, pero tenía mi turno en descartar cartas. Pero a lo mejor me interesa que el otro jugador no coja. Cada vez que finalizo un proyecto, tengo que robar un contrato. Hay una cosa muy importante en este juego, y es que siempre uno de los jugadores tiene que tener 0 contratos. En el momento en el que todos los jugadores tienen más de un contrato, todos pierden un contrato. Es decir, en partidas a 2 jugadores, si yo tengo un contrato y el otro jugador no tiene, cuando ese jugador finaliza un proyecto y gana un contrato, los dos perdemos un contrato. Por lo tanto, ninguno de los jugadores tendrá contratos. Como os he dicho, tendremos que ir poniendo cartas en nuestro distrito, siempre fijándonos en el color, de modo que vayamos completando todas las casillas disponibles. Esta, por ejemplo, tiene un tranvía y este tranvía no está conectado con esta primera red de tranvías. Lo que me está diciendo también esta carta es que tiene 2 obreros. Esto me vendría muy bien para conseguir el edificio que quiero construir aquí. Venga, en este caso voy a robar estas 2 cartas. Quiero colocarlas las dos, no hay ningún problema. Coloco esta en esta zona. Vemos que también tiene tranvía, pero no lo puedo conectar. Y coloco esta en esta zona de puerto. Me está diciendo que tiene 2 obreros. Y aquí esto me está diciendo que tiene un compás. Ahora os lo explico lo del compás. Sigue sacando el siguiente jugador. Y en este caso, por ejemplo, nos sale una carta diferente de puerto. Esta carta de puerto quiere decir que cuando tenga que construir un edificio me va a costar un trabajador menos. Entonces, la coloco y ahora sé que este edificio me va a costar hacerlo 6 trabajadores. Por ahora llevo 2. Bueno, pues bien. Podría colocar también este cimiento aquí. También me pide 7 trabajadores, pero como tengo este, pues 6. Bueno, robaría esta fila de cartas y voy a colocarlas. Esto es muy interesante. Tenemos en la zona de puerto, me ha aparecido una estación de tranvía. Por lo tanto, coloco una ficha de tranvía para saber que de aquí ya se puede comunicar con los demás sitios si tengo las vías disponibles. Otra cosa muy importante que me dice es que tiene 2 compases. Cuando en un distrito consigo 2 compases, puedo obtener un beneficio de la tabla de puntuación. En este caso, miro su zona y me correspondería una ficha de 2 obreros. La puedo colocar donde quiera. Y me serviría, pues, para la hora de hacer los rascacielos, pues que me sumara 2 obreros. Pero imaginar que no quedan fichas de obrero o que a mí no me interesa, entonces podría coger una de estas 3 vías que hay aquí, en esta zona, y utilizarla en mi tablero. Yo escojo una de estas vías y la voy a colocar aquí. Por lo tanto, en el momento en el que pueda conectar con una estación de tranvía,
ya tendré 3 zonas de mis 2 distritos conectadas por la red de tranvías. Solo necesito la estación. Como me quedan estas 2 cartas que he robado también, pues lo mismo. Las coloco, ¿vale? Y esta también la coloco aquí. Bien, ahora he conectado esta red de tranvía con esta estación. Por lo tanto, ya se puede desplazar entre esta zona y esta. Si consigo conectarlo con otra red de tranvía aquí, ya se podrá mover por todas estas zonas. Ojo, tengo que tener muy en cuenta los trabajadores que necesito para hacer los edificios. Aquí ahora mismo solo tendría 2 trabajadores. Puede ser que no consiga realizar este rascacielos. Hay que estar muy pendiente de las cartas que voy cogiendo. En este caso también he vuelto a poner 2 cartas juntas con 2 compases, pues volvería a coger otro de los beneficios. Miro la zona marrón y me correspondería una carta, que es esta, que es un comodín y lo puedo poner donde quiera. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí. Vale, estaría muy bien porque ya me están dando 4 trabajadores que me vienen muy bien para hacer este edificio. Lo puedo colocar donde quiera, siempre que siga las normas. Es decir, que lo coloque en la zona más a la izquierda posible del distrito. Aquí, 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 aquí o aquí. El beneficio que obtengo cuando pongo 2 compases de la zona verde, las de jardines, es eliminar 2 de mis contratos. En la zona amarilla, 1,5 puntos. Y en la zona naranja obtendría una estación de tranvía, que estaría genial porque si yo coloco aquí esta estación de tranvía, ya estoy comunicando esta zona con esta, con esta y con esta. Y tengo un montón de tranvías. Puedo intentar también colocarlo con estas zonas de tranvía para que sea mucho más grande la red. Vuelvo a escoger finalizar contrato y voy colocando. Bueno, pues coloco este aquí, en el amarillo. Ya tengo otro tranvía. Coloco este aquí en el gris, ya tengo otro tranvía. Y coloco esta aquí abajo. Vale, ¿qué pasa cuando coloco aquí esta carta en este distrito? Pues que me está dando 3 trabajadores. 3 trabajadores más 4 trabajadores que están cerca de esta zona, 7 trabajadores. Pero yo necesitaba 6, o sea que perfecto. Quito este cimiento y puedo construir mi rascacielos. Ya lo tendré aquí. Entonces obtengo la medalla al especialista en obras. Esta. Me la arrebatará el siguiente jugador que consiga tener 2 edificios. Si alguien tiene más edificios que el especialista en obras, pues le robo la medalla. También quería explicaros que hay unas cartas que son muy importantes, que son estas. Una vez que la coloco en el distrito, me va a dar 4 trabajadores si cerca, quiere decir aquí, aquí, aquí o aquí, adyacente, tiene un tranvía. Quiere decir que si yo coloco esta carta aquí, como yo ya tengo un tranvía, va a valer 4 obreros. Pero si yo tuviera aquí una carta normal, como esta, al colocar esta carta aquí me vale 0. Si consigo poner un tranvía en una de estas casillas cercanas, adyacentes, obtendré el valor 4. Por ahora vale 0. Por eso es muy importante. También recordad que, bueno, con lo de los compases puedo conseguir una vía, ponerla y entonces sí que me valdría 4. ¿Y cuándo acaba la partida? Bueno, pues la partida puede acabar de 2 formas. Una es cuando ya no queden aquí fichas de cimientos. Si vemos que quitamos la última ficha que habíamos colocado según el número de jugadores, habrá terminado la partida. La otra forma es que alguien complete todos los distritos de su tablero. En ese momento, si ha puesto todas las cartas del tablero, habrá terminado también la partida y pasaremos a la fase de puntuación. Bien, cuando llegamos a la fase de puntuación tenemos que ver las mayorías. Empezamos por el primer distrito, que es el de costa. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 obreros. Pues si soy la que más tiene, me voy a llevar la primera ficha.
el siguiente se va a llevar la siguiente ficha y así hasta que se acaben. ¿Qué pasa si hay un empate entre dos jugadores? Pues si los dos tienen el mismo número de obreros, empezamos a mirar carta por carta de forma horizontal. Miramos la primera carta. Si yo tengo 2 obreros y él tiene 1, ahí se deshace el empate. ¿Que no? Pues miramos la siguiente y así iremos mirando carta por carta para deshacer el empate. ¿Que resulta que no se deshace el empate? Bueno, pues se mira la siguiente fila y se hace lo mismo, así hasta que se decida un ganador. Lo haremos así con todos los distritos. Después de los distritos comprobaremos quién tiene la mayoría de tranvías. El que tenga la mayoría pues se llevará la ficha de 2,5 puntos. En caso de empate pues empezamos a ver por columnas. En la primera columna yo tengo tantos, ¿tú tienes más o tienes menos? Pues así se deshace el empate, así columna por columna, hasta que se haya resuelto el empate. Después tenemos que sumar todas las fichas de bonificación que hayamos conseguido. Las de haber acabado primero el distrito, que ya sabéis que son las hexagonales, las que nos hemos llevado por las mayorías, un punto por cada edificio que hayamos construido y un punto también por la medalla de especialista en obras. Sumamos todos los puntos y el que más tenga habrá ganado. Si al sumar los puntos hay un empate, gana la persona que más tranvías tenga. Y si a pesar de eso sigue habiendo un empate, que es difícil, pues los empatados comparten la victoria y se van a montar en tranvía. Ya está, amigos del gato en el tablero. Esto es San Francisco. Es un juego muy vistoso, muy sencillito y que la verdad es que aquí nos ha gustado un montón. Cuando ya le coges el truquillo, echas las partidas súper rápido, incluso menos del tiempo que recomienda. Y la verdad es que es picajosillo, ¿eh? Así que no sé si lo conocéis, si lo habéis probado. Si no, pues os animo a probarlo porque es muy bonito. Y nada, amigos del gato en el tablero, aquí estoy para cualquier duda que tengáis. Adiós.